Espero poder compartir estos 5 y si no, pues a donde lleguemos, ¿de acuerdo? Pero son 5 señales, le voy a llamar de esta manera, 5 señales de ceguera espiritual para que nosotros nos evaluemos, ¿de acuerdo? Bueno, la primera señal que la palabra nos enseña, que es una muestra que hay ceguera espiritual, es cuando solo vemos la Biblia como un libro de historia y no como algo presente para nosotros. Cuando vemos la Biblia como historia, pero no logramos ver, y en este caso me refiero más específicamente al Antiguo Testamento, no logramos ver que el Antiguo Testamento es palabra presente para nosotros también, eso es señal que tenemos ceguera espiritual, porque la palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy y de siempre. La palabra de Dios es eterna. Y ya en algún momento platiqué de esto. ¿Cómo es que sé que tengo ceguera espiritual? Porque cuando leo o estudio el Antiguo Testamento, puedo conocer y poder incluso hasta contar, relatar la historia de Moisés, ver a Moisés allí en la Escritura, ver a David, ver a Abraham, ver a Jacob, ver a Elías, pero no lograr ver a Cristo en todo ello. No lograr ver a Cristo, qué es lo que me está revelando de Cristo cada relato de estos, le voy a llamar así, personajes, de estos hombres de Dios. Si no logro tener revelación de Cristo en ello, es porque tengo ceguera espiritual. El Señor Jesús declaró esto muy bien en Juan 5:39. Por favor, veámoslo. Apunte usted las citas, vaya y medite usted en su casa de esto, porque necesitamos ser sanos de toda ceguera espiritual. Escudriñad las Escrituras, que dice, porque a ustedes les parece que en ellas tienen, ¿qué cosa? La vida eterna. Y vamos a encontrar la naturaleza divina, el carácter divino, sabiendo que vida eterna, contrario a lo que normalmente se piensa o se ha creído, no es existir para siempre. Jesús mismo dijo que es vida eterna. Lo recordemos, Juan. Bueno, terminemos de leer esto, porque en ellos les parece que tienen la vida eterna. Allí está la revelación del carácter divino. Sí, y ellas son, dice Jesús, las que dan testimonio de mí. O sea que en las Escrituras, y las Escrituras incluye desde el Génesis hasta el Apocalipsis, dan testimonio de Cristo. Entonces, si no logro ver a Cristo, si no tengo revelación de Cristo en Génesis, en Éxodo, en Levítico, mis hermanos, es porque tengo ceguera espiritual. ¿De acuerdo? Y solo para no dejar lo que dije, que cuando acá habla de que en ellas tiene la vida eterna, es que en ellas tenemos revelación del carácter divino para que conozcamos a Dios, quién es Dios, cómo es nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a la definición que Jesús ha dado de lo que es vida eterna. Por favor, póngame Juan 17:3. Porque la creencia general es que vida eterna es que voy a vivir para siempre con Dios. Eso no es lo que dice. Vida eterna no es un asunto de tiempo. Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, o sea, hablando del Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Se da cuenta que Jesús no está hablando de tiempo, de vivir para siempre. Vida eterna es que te conozcan a ti, Padre, ¿sí? Y con la palabra conocer es tener una unión íntima, una unión plena, hacerme uno. En otras palabras, Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que se hagan uno con el Padre y se hagan uno con Cristo. Una mente, un espíritu, una fe, una sola persona. Eso es vida eterna. Quiere decir obtener su carácter divino. Es por eso que está escrito, de tal manera nos ha amado Dios, que nos envió a su Hijo unigénito, ¿se recuerdan? Para que todo aquel que en él cree, número 1, no se pierda, salvación de la paga del pecado. Pero número 2, más tenga vida eterna. Pero sabiendo que es vida eterna, es más, obtengamos su naturaleza divina, conozcamos plenamente a Dios y a Cristo y nos hagamos uno con él. Eso es vida eterna, totalmente contrario a lo que normalmente se cree en la iglesia cristiana. Está escrito, Jesús mismo lo dijo, ¿de acuerdo? Entonces, mis hermanos,
Jesús dice, miren, allí en las Escrituras van a encontrar la revelación del carácter, de la naturaleza divina. ¿Y qué pasa cuando yo logro ver a Cristo, su carácter, al Padre, su carácter? Pues lo que voy a hacer es darme cuenta que yo soy diferente a ellos, que soy muy contrario en carácter a ellos. ¿Y qué hacer? Pues orar y buscarlo para que me libere de este carácter, de todo lo que me es contrario a Él, y forme su naturaleza divina en nosotros, para que seamos santos como Él es santo, perfectos o de limpio corazón como Él es de limpio corazón, y seamos misericordiosos como Él es misericordioso. Tres cosas principales que la Biblia nos enseña que el Padre quiere que seamos como Él. Amén. Que seamos santos, perfectos, maduros, completos, de limpio corazón. Todo eso implica perfección. Y misericordiosos. No está hablando de que seamos omnipotentes como Él es omnipotente, ni omnipresentes como Él es omnipresente, ni omniscientes como Él es omnisciente. No nos está hablando de eso. Nos está hablando de esa parte de su naturaleza, de su carácter, de santo, ¿sí? Limpio, completo y misericordioso. Él quiere que seamos como Él. Pero ¿cómo hago para obtener eso? Pues Él me dejó las Escrituras para que yo vea cómo es Él. Y entonces tengo que ver a Cristo. Por ejemplo, si tengo ceguera espiritual, no voy a ver a Cristo en los sacrificios. Los sacrificios me revelan a Cristo. El tabernáculo de Moisés me revela a Cristo. La Pascua me revela a Cristo. El sacerdocio me revela a Cristo. El templo de Salomón me revela al Padre y me revela a Cristo. Toda la Escritura me revela al Padre y me revela a Cristo. Pero si tengo ceguera espiritual, no logro ver eso. Entonces me pongo contento que sea el arca de Noé me revela a Cristo. Noé me revela a Cristo. Pero si yo soy como sí, que la historia de Noé, que el arca y esto y lo otro, pero sí, pero ¿qué me enseña de Cristo todo eso? Y si no lo logro ver, si no lo logro entender, no le busquemos 3 pies al gato, tiene 4, tengo ceguera espiritual. Recuérdense que para progresar en Dios tenemos que ser honestos con nosotros mismos para ser honestos con Dios. ¿De acuerdo? Entonces, mis hermanos, es por eso que los discípulos de Jesús, aunque anduvieron con Él, ¿se recuerdan? ¿Cuántos años anduvieron con Él? 3 años y medio anduvieron con Él y no entendían las Escrituras, ¿sí? Caminando con Jesús, comiendo con Jesús y todo, pero tenían ceguera espiritual. Es por eso que llegó un momento en que Jesús les tuvo que abrir el entendimiento, y esto está en Lucas capítulo 24, versículo 45. Jesús les dijo a los discípulos: estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí. ¿En dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Dese cuenta que habla de todo el Antiguo Testamento, ¿sí? En la ley de Moisés, está hablando de los primeros 5 libros, en los profetas, en los salmos. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Porque mire, ellos no podían ver a Cristo a esas alturas. Aquí a Cristo Jesús está resucitado. Y a esas alturas todavía los discípulos, aunque hacían milagros, predicaban, resucitaban muertos, limpiaban leprosos, hacían todo eso, ¿o no? Pero no tenían revelación, no tenían ceguera espiritual. Hay que ser entendidos, mis hermanos, principalmente para ver a quién voy a seguir. No sé de qué otra manera podérselos decir, y sé que esto puede dar lugar a que malinterpreten lo que estoy diciendo, lo tergiversen, pero mi responsabilidad es decírselos. Miren, los discípulos, todo lo que hacían por la autoridad que Jesús les había dado, pero tenían ceguera espiritual. No podían entender por qué Jesús tuvo que padecer y tuvo que morir. No lo podían entender a estas alturas. Por eso Jesús les dice: miren, era necesario que eso se cumpliera. Y entonces, ¿qué hizo Jesús? Versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Si Él no nos abre el entendimiento, no vamos a comprender las Escrituras, no vamos a poder ver a Cristo allí en las Escrituras. Es necesario que Él nos abra el entendimiento. Así es que, mis hermanos, no es suficiente solo con leer la Biblia o estudiar la Biblia. Si no nos abre el entendimiento, mire, vamos a saber mucho de Biblia, pero no vamos a tener revelación de Cristo. Creo que el ejemplo más
más clásico que está en la Biblia, no sé cómo llamarle, es el caso de los fariseos. Ellos eran eruditos en las escrituras, expertos en las escrituras, maestros de las escrituras. No sé si se sabían de memoria bastante de la escritura, de la Biblia, que ellos tenían solo el Antiguo Testamento, que habla de Cristo. Ellos eran eruditos, expertos, los teólogos de aquel tiempo. Pero Jesús les dice: ustedes son ciegos. Ciegos, sí, eruditos en las escrituras, pero no pudieron reconocer a Jesús cuando lo tenían enfrente. Al Mesías no lo reconocieron. Y Jesús les dice: ustedes son ciegos, guías de ciegos, fariseos ciegos, les dice, eruditos, teólogos, pero ciegos. Y ahí es donde nosotros tenemos que reaccionar. Realmente, ¿cómo estoy? Porque uno dice: qué bárbaros. Sí, pero creo que la mayor parte del pueblo de Cristo está en esa condición. ¿Estamos? Muy bien. Esa es la primera señal, ¿de acuerdo? El no poder tener revelación de Cristo y tener la Biblia solo como un libro de historia y solo poder contar historias y saber historias principalmente del Antiguo Testamento o incluso del Nuevo. Qué bonita la vida de Pablo, todo lo que le pasó a Pablo. Sí, está bien todo lo que le pasó a Pablo, pero ¿qué me revela de Cristo allí todo eso? Muy bien. Señal número 2. La segunda señal, el orden que las estoy dando es el orden de los factores, no altera el producto acá, ¿de acuerdo? Es solo por el orden. Una señal muy clara de que hay ceguera espiritual es cuando las manifestaciones y las demostraciones del Espíritu Santo me parecen absurdas o ridículas. Cuando me parecen ridículas las demostraciones del Espíritu Santo, y ahora bien, no voy a entrar en una descripción de todo esto, qué son las manifestaciones y qué son las demostraciones, pero en términos generales, mis hermanos, las manifestaciones del Espíritu Santo son los dones del Espíritu Santo, los dones de profecía, de hacer milagros, los dones de sanidades. Cuando la manifestación de los dones del Espíritu Santo me parecen locura y pienso que eso no es para este tiempo, que solo fue para el tiempo de Jesús, eso es evidencia de la ceguera espiritual. O bien las demostraciones del Espíritu Santo. ¿Qué son las demostraciones del Espíritu Santo? Es lo que el Espíritu Santo hace en uno, mis hermanos, con su presencia en uno. A veces el Espíritu Santo nos llena tanto que nos pone a danzar para Dios, o nos pone a temblar, o tantas cosas que nos puede pasar de esa presencia divina. Estamos hablando de Dios creador, ¿sí? Operando en nosotros. O bien me parece ridículo el palmear, danzar. No entiendo el Salmo 150 donde Dios nos dice cómo quiere que lo alabemos. Alabad a Jehová con pandero, ¿qué más dice? Usted sabe todo. Pero si a mí me cae mal y pienso que la batería no es para nosotros, que la zarpa no es para nosotros, que el pandero no es para nosotros, que la danza no es para... Entonces quiere decir que estoy ciego espiritual, porque claramente ahí en el Salmo 150 habla en tiempo presente. ¿Sí? Póngame ahí el Salmo 150, sí, por favor, ahí, para que le demos una miradita. Alabad a Dios en su santuario. Alabadle. ¿En qué tiempo está hablando? En un tiempo presente, pretérito, imperfecto. ¿Se acuerda su gramática? Está hablando no del pasado, ¿sí? Alabadle, es algo continuo, sí, es un verbo continuo, sí, alabadle en la magnificencia de su firmamento. ¿Qué más? Sigamos así, rapidito. Alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. ¿Usted cree que Él es grande, grandemente grande? ¿Y qué dice? Alabadle al son de bocina, trompetas, alabadle con salterio y arpa. ¿Qué más? Con pandero y danza, con cuerdas y flautas, con címbalos resonantes, batería, mire, mis hermanos, ¿es clara o no es clara la palabra? Pero la ceguera espiritual no me deja ver el por qué y para qué eso. Entonces digo, no, eso fue para aquel tiempo. Ahora hay que estar callados, en silencio, y a eso le llamamos santidad. Pero en la casa tratando mal a la esposa o gritándole al esposo, qué sé yo, pero en la iglesia no podemos hacer eso, no podemos aplaudir pero si aplauden cuando mete gol ahora en el mundial, el partido que favorito para usted, el equipo favorito. Entonces, ¿se da cuenta cómo somos de hipócritas? Eso es ceguera espiritual, cuando me cae mal eso. ¿Por qué? Porque no puedo discernir
No conozco al Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 2:14, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Para cuántos es locura todo esto que he mencionado? ¿Sí? Pero dice, el hombre natural no puede discernir, no puede entender las cosas del Espíritu. Dice las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir, ¿qué cosa? Espiritualmente. Pero si tengo ceguera espiritual, no puedo discernirlas espiritualmente, solo las veo y las analizo con mi intelecto humano, con mi razonamiento humano. Y aquí claramente dice que el hombre natural, mi intelecto humano, mi lógica humana, mi razonamiento humano, no puede entender las cosas espirituales, las cosas del Espíritu de Dios. Claramente lo dice acá, y en otras versiones me imagino que lo dice un poco más claro. Y esa palabra discernir es escudriñar. Dese cuenta que dice discernir espiritualmente. Y esa palabra discernir es el griego anacrino, que significa escudriñar, examinar. En otras palabras, las cosas del Espíritu se deben de escudriñar, examinar espiritualmente, no con lógica humana. ¿Se da cuenta? Sino con mi espíritu. Pero para ello mi espíritu tiene que estar despierto. Si mi espíritu no está despierto porque está contaminado con muchas cosas, eso quiere decir que tengo ceguera espiritual. ¿Sí? La ceguera espiritual es cuando nuestro espíritu está dormido. Y alguien dirá, pero si yo soy cristiano, el Espíritu de Dios está en mí. Sí, pero puedo ser de las vírgenes que se durmieron. ¿Y cuántas se durmieron? De las 10 vírgenes, ¿cuántas? Todas. Las insensatas y las prudentes con espíritu dormido. Pero había un remanente por ahí que es el que está despierto, está velando y da el clamor. Ahí viene el esposo, prepárense para recibir el esposo, que vístanse con lino fino. Está ahí siempre. ¿Quién está dando el clamor? Son los que tienen el espíritu despierto, su espíritu despierto. Entonces, mis hermanos, y dentro de las 10 vírgenes, 5 sí tenían aceite, ¿se recuerdan? Tenían lámpara, tenían su aceite, pero espíritu dormido. Entonces, mis hermanos, esto es bueno entenderlo, porque yo tengo que autoevaluarme. Si a mí me caen mal las demostraciones y las manifestaciones del Espíritu Santo y pienso que eso no es para la iglesia, tengo ceguera espiritual. Ahora, claro, también el enemigo es experto en imitar y torcer y pervertir las cosas, porque también hay manifestaciones del Espíritu Santo que el enemigo las imita. Y es por eso que nosotros tenemos que tener discernimiento. Hasta las lenguas del Espíritu Santo. Es más, si a alguien le cae mal y dice, mire, ¿cómo sé que alguien tiene ceguera espiritual? Cuando no cree en el bautismo en Espíritu Santo y fuego y no cree en las lenguas. Es evidente la ceguera. Por supuesto se le ponen muchos argumentos, excusas, que eso fue para aquel tiempo, que esto, el otro. Solo, lo que pasa es que no lo reciben porque no tienen fe, tienen incredulidad. Si le creyeran a Dios o por lo menos se atrevían a decirle, Señor, realmente a mí me cuesta creer esto, pero si esto es verdad, si esto es para este tiempo, Padre, yo te suplico que me des este don, y verá lo que va a pasar. Pero como endurecen su corazón, igual que en aquel tiempo Jesús dice, mire, estos están ciegos, están sordos, pero tampoco quieren que yo los sane. No quieren aceptar su condición de ceguera, de dureza de corazón, su sordera espiritual. Porque normalmente el que está ciego espiritualmente también no tiene la experiencia de oír la voz de Dios. Y se atreve, porque esto es un gran atrevimiento, a decir que Dios no habla en este tiempo, que ya dejó su palabra y Dios se quedó mudo y ya no es para nosotros. Entonces, ¿cómo puedo tener comunión con el Espíritu Santo? Si Jesús fue claro al decir, mis ovejas oyen mi voz. ¿Dijo Jesús así o no? Conocen mi voz y me siguen. Entonces, ¿cómo puedo decir yo que Él ya no habla en este tiempo? Es por la dureza de corazón. ¿Qué es la dureza de corazón? Incredulidad. ¿Qué es incredulidad? Ceguera espiritual. Así de sencillo. Así de sencillo. Y mire, y esto se manifiesta también, esta ceguera espiritual, en falta de entendimiento de la Nueva Jerusalén, del propósito divino, de los 144,000,
de ser transformados de gloria en gloria. Mire, desconocen del supremo llamamiento. Dígales usted, explícame el supremo llamamiento. Yo escuché a algunos que le explican, dicen, es que ser pastor, ser ministro. No, eso, no olvides, eso es por don. El supremo llamamiento es algo de transformación, de carácter. Pero como hay ceguera espiritual, no logran ver ese propósito divino. No logran ver la puerta estrecha. Entonces hay que autoevaluarnos y ser honestos. ¿Realmente acepto o no acepto las demostraciones y manifestaciones del Espíritu Santo? Y si no, ser sincero, Señor, la verdad es que pienso que eso es ridículo, porque el diablo tergiversa. Mire, yo he visto casos donde demonios están hablando en lenguas a través de una persona. Y si no hay discernimiento, uno piensa que es del Espíritu. No hay que tener discernimiento porque el diablo todo lo imita. No crea, él todo lo imita. Es que, mire, el decir que esto es del diablo nada más es hacer al diablo creador. No, él toma la verdad y la tuerce. El diablo no es creador, él no ha creado nada. Lo que hace es robar, tomar de lo de Dios, torcerlo para engañar, para hacer caer, para apartar a la gente de Dios. Estamos. La danza, por ejemplo, ¿cuánto la ha pervertido el diablo en la iglesia? ¿Sí? Ya no es una danza en el espíritu, ya se vuelve toda una cosa carnal, shows y tantas cosas. Pero el hecho que la iglesia, por influencia del enemigo, haya llevado a torcer todas esas demostraciones del espíritu, eso no anula la verdad, no anula lo genuino. Eso es lo que hay que entender, pero para entenderlo hay que ser sanos de la ceguera espiritual. Porque veo que es un solo degenere la danza, la alabanza y todo eso. No, eso no es de Dios, porque Dios no quiere que hagamos así. Ahí ya estoy mal. No, es cierto que lo están llevando por otro camino. Es cierto que están aprovechando la gracia para libertinaje. Pero eso no anula lo que Dios pide que hagamos. En este caso, cómo quiere que lo alabemos, cómo quiere que lo adoremos, cómo quiere que oremos, con toda oración en el Espíritu. Una vez me preguntaron en un grupo, alguien me dijo, hablando de las manifestaciones, demostraciones del Espíritu, la oración y en lenguas. Entonces dice, pero no todos hablan en lenguas. Y yo sabía por dónde iba la pregunta. Entonces le dije, bueno, depende de qué lenguas me estás hablando, que dice la Biblia. Y ahí vi que solo repetía como lorito que las lenguas no son para este tiempo, pero no puede ir a la palabra y decir. Yo le dije, porque de allí habla de diferentes lenguas. Hay lenguas que es para hablarle a Dios y lenguas que es para profetizar. Y en estas dice que el que habla en lenguas a Dios le habla y misterios habla y así mismo se edifica. Y las otras lenguas es, sí, para profetizar. Y si no hay quien interprete, mejor no las digas. ¿Por qué? Porque no le estoy hablando a Dios, le estoy hablando a la gente. Hay que diferenciar, pero no logran ver eso. Entonces generaliza, las lenguas no son para este tiempo. Sí, pero ¿cuáles? Porque ahí habla de diferentes tipos de lenguas, del Espíritu. Hay que tener abiertos los ojos espirituales. Jesús nos tiene que abrir el entendimiento. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, y incluso dentro de esta señal de que me parece ridículo algunas cosas del Espíritu, también entra en esta categoría de ceguera espiritual o manifestación de ceguera, los que la consagración, la dedicación, la separación para Dios les parece también locura, les parece fanatismo. No, ya se fanatizó, ya no quiere disfrutar la vida, solo de Dios habla, solo quiere estar orando, solo quiere. Lo ven como ridículo, como fanatismo. Y es por eso que el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y no está hablando de impíos solamente, a los que se pierden el premio del supremo llamamiento. Para los que se salvan, dice, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. El camino de la cruz para nosotros es poder de Dios. ¿Por qué? Porque es un poder para morir a nosotros mismos, ser liberados, sanados de esta naturaleza carnal, perversa que tenemos.
Mire, si en algo debemos de estar agradecidos con Dios, es la oportunidad que tenemos hoy de poder llegar a estar con Cristo juntamente crucificado, como lo expresó el apóstol Pablo. ¿Qué quiere decir eso? Ser liberado y sanado de todo lo que me es contrario a Cristo Jesús. Porque no hay otra manera de cambiar. No hay otra manera de cambiar, mis hermanos. Ni por más que usted se meta 100 terapias humanas, usted no va a poder cambiar de manera permanente y eterna. La única manera de cambiar de manera permanente y eterna es que el Señor crucifique todos los deseos y las obras de nuestra carne, de nuestra naturaleza carnal, y forme en nosotros su naturaleza divina, su naturaleza santa. Eso sí permanece para siempre. Esa es la vida eterna, tener su naturaleza divina. ¿Sabe usted que el Padre quiere que tengamos su naturaleza divina? Porque alguien podría cuestionar, no, pero el Padre no, ¿cómo vamos a llegar a ser como Él? Bueno, acompáñenme ahí, a ver, Pastor Sergio, ¿dónde está la cita? Segunda de Pedro 1:4 dice, vea por favor, vea con atención. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria o para su gloria y excelencia, entonces dice en el 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, ¿qué dice? Léalo en voz alta. Lleguemos a ser participantes de ¿qué cosa? De la naturaleza divina. Y naturaleza es carácter. Ve aquí claramente dice las preciosas y grandísimas promesas de Dios. No es para que usted se haga rico, famoso y todo lo que quiera en esta tierra. No. Las preciosas y grandísimas promesas es algo que trasciende a la eternidad. Es para algo eterno, no temporal. ¿Qué es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de las preciosas y grandísimas promesas? Que usted y yo seamos participantes, que obtengamos su naturaleza divina, su carácter divino, su carácter santo, perfecto, limpio, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y en verdad. Para eso son las promesas. Y yo creo que siempre les he dicho, pero la ceguera espiritual no nos deja ver esas preciosas y grandísimas promesas. Y como no las logro discernir espiritualmente, las agarro y las aplico para que usted prospere materialmente en este tiempo. Y usted prospere materialmente. Pero la ceguera misma no nos deja ver la miseria interna. Ricos materialmente, miserables internamente. Hay que entender que la visión espiritual, los ojos abiertos espirituales, no nace del intelecto. Es una obra de Dios en nosotros, una obra de Jesús en nosotros, una obra del Espíritu Santo de que Él ilumine nuestro entendimiento. Amén. Entonces, esa es la segunda señal. ¿Cuál fue la primera? Es no tener revelación de Cristo en las Escrituras. Señal número 2. Cuando las demostraciones y manifestaciones del Espíritu Santo y aún la consagración y la dedicación, el existir y vivir para Él, le parece locura a la gente. Eso es manifestación, un síntoma de la ceguera espiritual. Tercera señal. Bueno, esto viene con lo que le acabo de decir. La tercera señal que tengo ceguera espiritual, o que una persona, un creyente tiene ceguera espiritual, es que se enfoca únicamente en lo material y no en lo eterno. Esta es clásica. El que solo se enfoca en lo material, en la prosperidad material, y no en la prosperidad del espíritu, del alma que trasciende la eternidad, ese enfoque es ceguera espiritual. Y igual aquí los fariseos es el ejemplo. Jesús trató esto con los fariseos. Los fariseos se enfocaban mucho en la apariencia externa, en vestir bien, en vestir la mejor marca de aquel tiempo. No sé cuál era la mejor marca de aquel tiempo, los fariseos, pero ellos mire, se preocupaban tanto de lo afuera, tener posición, estar en los primeros lugares. Ese era el enfoque de los pastores de aquel tiempo. ¿Solo de aquel tiempo? Bueno, era el enfoque de los pastores de aquel tiempo, sí, de los teólogos, de los escribas. Y Jesús les dice, miren, fariseos ciegos,
Mire, ustedes se enfocan en lo de afuera, solo limpian lo de afuera, pero adentro son sepulcros blanqueados. ¿Y que hay adentro de un sepulcro? Cadáver, algo que apesta, algo que hiede. O sea, Jesús no se andaba por las ramas, ¿verdad? Pero era Jesús. Entonces Jesús les dice, mire, ustedes solo son apariencia, solo se preocupan de lo de afuera. Y les dice, y les da el consejo, limpien primero lo de adentro, del plato, del vaso. Y entonces van a ver cómo lo de afuera va a ir cambiando y se va a volver limpio también. Pero cuando tengo ceguera espiritual, me enfoco solo en la afuera. Y el prosperar materialmente. Y Jesús claramente dijo, donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Si lo terrenal es tu tesoro, aquí va a estar tu corazón. Ahora, si la Nueva Jerusalén, si ser la esposa del Cordero, si ser primicias para el Padre, si tener su naturaleza divina es tu tesoro, entonces tu corazón va a estar allí. Tu mira va a estar en las cosas de arriba, no en las cosas de abajo. ¿Por qué es que mi mira está en las cosas de abajo? Por la ceguera espiritual. Y para eso hay muchas cosas. Leamos, por ejemplo, así rapidito, Mateo 23, 26, para ver lo que Jesús... Es por eso, vea la relación de la ceguera, ¿sí? De la ceguera. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. O sea que el no preocuparse de la limpieza interna, de crecer espiritualmente, quiere decir que soy ciego. Soy hipócrita. Por eso dice fariseo ciego. Luego en el versículo 24, regresemos un par de versículos. Dice de los fariseos, guías ciegos que cuelan el mosquito y tragan el camello. Mateo 6, 18, 19, para lo que le dije también de lo del tesoro, para que vea que está en la Biblia. Yo sé que se recuerda, pero dice, no se hagan tesoros en la tierra. Diga conmigo, no tengo que hacer tesoros en la tierra. Es que la mayor parte de la gente y de los cristianos están viviendo, existiendo y viviendo para hacer tesoros en la tierra, trabajando de sol a sol. ¿Solo para qué? Para las cosas materiales. Porque si somos honestos, no es para poder estudiar la Biblia, para poder tener tiempo para orar, para poder tener tiempo para servir. Si ese fuera el caso, yo estaría trabajando menos. Incluso estaría ganando más también, porque estaría buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero como estoy afanado en las cosas, tengo que tener esto, tengo que tener tal carro, tengo que tener tal casa, tesoros en la tierra. Y me desvivo y me desgasto por hacer cosas terrenales. Y no sabemos si mañana nos vamos. Y estar acumulando, los hijos crecen, se casan, usted se muere, los hijos se hacen piñata. Y entonces Jesús dice, miren, casi ya me imagino a Jesús, por favor sean sabios. ¿Qué cosa, Jesús? No hagan tesoros en la tierra, donde aquí la polilla, el orín se corrompe, se pudre y donde te lo pueden robar. Entonces dice en el otro versículo, sino hagan tesoros ¿en dónde? En el cielo. En el cielo, donde allá no pasa todo esto que pasa aquí en la tierra con las cosas. Porque donde esté tu corazón, allí estará. Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. No hay pierde. Jesús es claro. ¿Cuántos creen que Jesús es la verdad y habla la verdad? Creámosle, pero hagámosle caso, porque la fe sin obras está muerta. O sea, tengo que examinarme. Él dice, mira, enfócate. Pero si yo estoy en el lado contrario, seamos sinceros, Señor, la verdad es que yo estoy haciendo al revés de lo que tú dices. Perdóname, es evidente que estoy ciego espiritualmente. Sáname y aprender cómo puedo ser sano de la ceguera espiritual. Y es por eso que el apóstol Pablo en Colosenses 3, 2 nos dice, pónganla, miren las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Es claro o no es claro? Hacer lo contrario es manifestación de la ceguera espiritual. Y mis hermanos, el ejemplo más clásico, lo he mencionado muchas veces y lo seguiré mencionando, es la iglesia de la Odisea. ¿Se recuerdan? La iglesia que es la dispensación en la que estamos. El mensaje a la iglesia de la Odisea es la iglesia número 7. Cada mensaje de las iglesias,
cuando usted ve, nos revela todas las dispensaciones de cómo ha ido a la iglesia en su proceso. Y estamos en la última, en la dispensación de la tibieza espiritual. Y el Señor Jesús les amonesta. Acompáñenme ahí a Apocalipsis 3:17. Quiero que vea un detalle. Sé que usted lo ha leído, pero hay un detalle. Jesús les dice, porque tú dices, vea pues, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, Jesús dice, tú dices eso, pero me gusta lo que dice o me impacta. Dice, y no sabes. Ahí está el punto. No sabes. Ese es el problema, no saber. ¿Saben cuál es el mayor peligro o lo más terrible de la ceguera espiritual? Es tener ceguera espiritual y no saber que la tengo y pensar que veo. Porque estos pensaban que ven. Estamos hablando de la dispensación actual de la iglesia. Dice, tú dices, tú piensas que estás bien. Tú piensas que ese es el cristianismo. Tú piensas que para eso vine a dar mi vida en la cruz del Calvario. Y piensas que porque estás haciendo todo eso y tienes todo eso, entonces estás bien, eres rico, te has enriquecido, no tienes necesidad de nada. Pero no sabes, le dice Jesús. ¿Qué cosa? Que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Y qué dice en el siguiente versículo? Por tanto, vea cómo Él siempre nos da el consejo. Yo te aconsejo que de mí compres, ¿qué? Oro refinado en fuego. Y no voy a meter a eso porque están ahí las enseñanzas, ¿sí? Para que seas rico. O sea, que esa riqueza que tienes al morirte no te la vas a llevar. Compra el oro. ¿Y qué es el oro? La divinidad, el carácter divino, que es refinado en el fuego de las pruebas. El que ha sido sano de la ceguera espiritual y tiene el entendimiento iluminado, no ve las pruebas como una tragedia. No ve la adversidad como una tragedia. Tiene la actitud que dice Santiago, se siente sumamente gozoso porque sabe que eso es el fuego que Dios utiliza para depurar y formar más su carácter divino en nosotros, quitar toda la escoria carnal y formar su naturaleza divina. Pero si estoy ciego, no logro ver que ese es el propósito de Dios, entonces me enojo, peleo, me quejo, reprocho, pienso que Dios no me ama, que Dios no se interesa por mí. Esa es ceguera espiritual. Cuando me va de quejar por lo que me pasa, es ceguera espiritual. Porque no tengo ojos para reconocer su mano detrás de todo. Como está escrito, reconócelo en todos tus caminos. Sí, pero para eso hay que tener los ojos espirituales abiertos para reconocerlo. ¿Le hace sentido o no? Y dice, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio. Mire, el poderoso colirio para nuestros ojos espirituales es la sangre viva, fresca, resucitada de Cristo Jesús, mis hermanos, ¿sí? Para que veas, dice. Bueno, o sea que estos cristianos creyentes, y desde este tiempo, piensan que ven, pero están ciegos. El problema es que piensan que ven, sí, que son muy espirituales. Piensan que son ricos y que están prosperados espiritualmente solo porque tienen prosperidad material. Ahora, aclaro, no estoy en contra de que usted prospere materialmente, ni que haga un voto de pobreza y se vaya a los montes Himalaya a apartarse como un monje. No. Estoy hablando de que Dios tiene un método, un camino para prosperarnos materialmente. ¿Cuál es? Amado, yo deseo que sea prosperada tu alma, que prosperes de adentro, para que entonces prosperes de afuera, pero esa prosperidad la sepas manejar, la sepas usar y no dejes que se te meta en el corazón y no te dejes influenciar por el espíritu de Mamón. Porque a dos señores no puedes servir. Así de sencillo, y ahí lo dejo. La cuarta señal de ceguera espiritual es los motivos equivocados por los cuales estoy sirviendo a Dios. Y aquí hay dos enfoques en los motivos por los cuales sirvo. Dos enfoques o dos lados del servicio por los que la ceguera espiritual me puede llevar, mis hermanos. Número uno es cuando tengo una falta de interés en servir. Y falta de interés en servir
es una señal, anda arriba saya, que tengo ceguera espiritual. Eso es la ceguera espiritual. No me hace estimar ni amar el nombre de Dios, su carácter que Él me quiere dar como herencia. No puedo ver eso, no puedo entender eso, y por lo tanto mi servicio es mediocre. Y sirvo solo cuando estoy de buenas, cuando estoy animado, pero cuando estoy desanimado, tiro la toalla, ya no quiero servir, no me hablen. Es por eso que en Hebreos 6:10 dice, la razón por la que debemos de servir, dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra, dice, y el trabajo de amor, diga conmigo amor, porque sin amor nada sirve. Entonces el trabajo de amor o tu servicio de amor que has mostrado hacia su nombre. ¿Amor a qué? Amor hacia su nombre, a su carácter, a lo que Él es. Le sirvo por lo que Él es. Le sirvo porque Él es Dios, no por lo que me da, aunque Él no es injusto para no recompensar. Pero el motivo de mi corazón, cuando tengo mi entendimiento iluminado, mi motivo es reverenciarlo, agradarlo, darle contentamiento a su corazón, glorificarlo con mi servicio, porque Él es Dios digno de toda alabanza, de toda adoración, y que le sirvamos de todo corazón. Pero no solo temporalmente, dice que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. O sea que no tires la toalla. Si tiras la toalla es porque tienes ceguera espiritual. Ya no estás contento, ya estás molesto, entraste en una rutina. La ceguera espiritual me hace perder la pasión por servir al Señor, me hace perder la responsabilidad, mis hermanos. Ya no soy responsable. El servicio lo siento como una rutina y como una carga pesada. Cuando esa es mi condición, es porque tengo ceguera espiritual. Un ejemplo clásico de todo eso es nuestra irresponsabilidad en hacer las cosas que se nos asignan. Sé que tengo que preparar una enseñanza, sé que tengo que ensayar para la alabanza, pero lo dejo toda última hora. O sea, esa mediocridad, esa negligencia, esa irresponsabilidad en el servicio es una señal que tengo ceguera espiritual. O también la actitud de esperar a que me llamen. Si me dicen, lo hago. Si no me toman en cuenta, no me ofrezco. Si no me llaman, no sirvo. Eso es ceguera espiritual. Alguien que tiene su entendimiento iluminado y que está ardiendo en pasión por el amor de Dios, está listo, presto y dispuesto. ¿En qué puedo apoyar? Mira, aquí estamos haciendo esto. ¿No te apuntaron, no te tomaron en cuenta? No, pero aquí estoy por si necesitan algo. No necesito que me apunten, no necesito que me asignen. Yo estoy aquí dispuesto. Soy ¿cómo le llaman a estos cuando en los dados o en los? Soy un comodín. Yo lo que quiero es servir. No un comodón, un comodín. Entonces, pero la ceguera espiritual me hace, si me toman en cuenta, sí. Si no me dicen nada, no lo hago. Por favor, seamos honestos. Eso es ceguera espiritual, mis hermanos. Hay que orar. No podemos, que no nos agarre el arrebatamiento de esa manera. Si tengo que esperar, mire, a que me rueguen, es porque estoy ciego espiritualmente. No tengo reverencia, no tengo temor a Dios. Es por eso que en Hebreos 12:28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, dice. Diga conmigo, tengo que tener gratitud. ¿Usted está agradecido con Dios? ¿Cómo manifiesta usted su gratitud para con Dios? Dice, tengamos gratitud y mediante ella, mediante esa gratitud, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. El temor es una actitud interna. Es una admiración por su gobierno, su soberanía, su justicia, su santidad. Ese es el temor, una admiración de Dios por lo que Él es. Y reverencia es la actitud externa, mi conducta de respeto hacia Dios, hacia lo santo, hacia lo sagrado, hacia su casa, de la que hablamos hace poco. Esa es reverencia.
Reverencia, una acción, ¿sí?, de conducta, de conducirme como es debido delante de Él. Porque tengo temor de Dios, tengo admiración de su santidad, de su justicia, de su poder, de su soberanía. ¿Está claro eso? Y de esa manera hay que servirle con gratitud, sirviéndole a los santos con amor. Mire qué tremendo eso, mis hermanos. Si esa no es mi actitud, mis hermanos, tengo ceguera de espiritual. Ese es un lado del enfoque, sí, de la ceguera de servicio. Esa negligencia para servir o desinterés para servir. Pero también la ceguera me lleva a otro lado, al activismo desmedido, de estar en todo y haciendo esto, corriendo para allá, para acá, cuando eso solamente, sin darme cuenta, es un sustituto, porque no quiero estar orando, no quiero estar comiendo la palabra, no quiero estar en comunión con Dios. Entonces me pongo a hacer un montón de cosas como estoy haciendo eso, entonces estoy bien con Dios, aunque no ore, aunque no coma la palabra y todo eso. Ese activismo, y va si no vemos tanto activismo. Hace poco entré a un grupo están llevando los 13 pasos de sanidad y lo del engaño, creo que fue el engaño que les dije, mire, si usted está en su iglesia, no es en donde se congrega, o si es pastor, pero si usted está lleno de actividades, no les dije esto, pero les dije está engañado. En otras palabras, usted tiene ceguera espiritual. ¿Sí? Está en un activismo. Y ejemplo, Marta, ¿se recuerdan de Marta? ¿Sí? Estaba María y Marta, ahí están. Marta, Jesús no la alabó, le dijo, Marta, afanada y turbada estás. O sea, la ceguera me lleva a servir, a afanarme en servir, pero no por lo que Dios es, sino puede ser que lo que quiera es reconocimiento, que diga, mire cómo sirve, mire cómo predica, mire cómo... la ceguera espiritual me hace afanarme o bien, tal vez voy detrás del dinero, voy a hacer esto de esta manera para que entonces den una buena ofrenda. O bien, como la iglesia de Éfeso, solo se lo menciona, usted lo estudia. El Señor les dice, mire, ustedes trabajan bastante. Lo que me gusta de la iglesia de Éfeso es que Jesús les dice, ya han reconocido a los que se dicen ser apóstoles, pero no lo son, dice Jesús. O sea, los de Éfeso eran pilas en eso. Pero ahí viene el sablazo. Jesús les dice, pero tengo algo contra ti. ¿Qué cosa, Jesús? Has dejado tu primer amor. Ya pusiste tus obras por encima de tu relación conmigo. Pasas más tiempo sirviendo que estando conmigo. Eso es síntoma de la ceguera espiritual. Es por eso que Pastor Sergio no me dejará mentir. En las reuniones de pastores les digo, miren, el ministro, el pastor, tiene que pasar más tiempo en comunión con Dios, en la palabra de arriba saya, en oración, que estar sirviendo y ministrando. Tengo que pasar más metido aquí con Dios que estar ministrando al pueblo. Porque si no, voy a ministrar de acuerdo a mi propia voluntad y criterio, no bajo la dirección de Él. Y Él es la cabeza, Él es el dueño. Yo necesito recibir dirección de Él para saber qué enseñar, no lo que a mí se me ocurre, porque entonces dejo de ser mensajero de Él, estoy dando mi propio mensaje. Nosotros solo somos mensajeros, colaboradores de Cristo en su obra. Pero la ceguera espiritual no me deja ver eso. Amén. Muy bien. Y motivo correcto, otro día se los enseño. Quinta señal. Esta es un efecto todo lo demás. ¿Sí? Quinta señal de ceguera espiritual. Falta de interés en crecer espiritualmente. Y le voy a dejar de tarea que lea en su casa, despacio, atentamente y muy atentamente, Segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 al 13. Donde el Señor nos dice, pero ahorita démosle un pasón así. Yo le estoy diciendo que usted lo lea detenidamente en su casa, pero detenidamente, porque ahí hay una escalera, hay una revelación tremenda. Habla de que Dios nos quiere dar una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. ¿Le da usted gracias a Dios por eso? Hay herencia para nosotros. Pero dice en el siguiente versículo que están guardadas por el poder de Dios, ¿sí?
Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada. Y aquí no está hablando de la salvación de la paga del pecado, usted lo ha de saber. Está hablando de crecer plenamente en salvación, como dice en Primera de Pedro 2:2, que crezcamos en salvación. Y es esa la que se va a manifestar al final, cuando se manifieste qué tipo de vestidura de gloria voy a tener. Entonces, sabiendo de esta herencia, sabiendo de eso que viene, dice en el siguiente versículo, que nosotros nos alegramos con eso, ¿sí? Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Sigamos y rapidito. Para que entonces, habla sometida a prueba, nuestra fe, más preciosa que el oro, ¿sí?, sea hallada. Mire cómo debe ser hallada nuestra fe, ¿sí? ¿Cómo debe ser hallada nuestra fe? No solo el día que Cristo venga por mí. ¿Cómo debe ser hallada mi fe cada día? En alabanza, gloria y honra cuando se manifieste. Que no me encuentre trompudo, quejándome, reprochando, sino dándole gloria, alabanza en medio de la aflicción. Por eso les dije, el que está ciego espiritualmente se queja en la aflicción. El que tiene el entendimiento iluminado, sus ojos espirituales abiertos, alaba y glorifica a Dios. Entonces dice en el siguiente versículo: a quien aman sin haberle visto. Saltemos de una vez al otro, por favor, ¿sí? Porque cada uno va en su casa. Ustedes también, dice, aquí está el punto, poniendo, ¿cuánta? Toda diligencia por esto mismo. Y aquí nos da una orden de crecimiento. Añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento. Sigamos. Al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Pero dice que hay que ir añadiendo, ¿sí? A la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Y luego dice: porque si estas cosas están en ustedes, o sea, si están trabajando y las están obteniendo y abundan, no los dejará estar ociosos o sin fruto. Y acuérdense que el Padre es glorificado cuando damos mucho fruto. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, conocimiento de hacerme uno con Él. Pero luego dice: pero el que no tiene estas cosas, o sea, el que no trabaja en eso, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado de dónde lo sacó el Señor, habiendo olvidado su salvación de la paga del pecado. Pero vea que dice, tiene la vista corta, es ciego. O sea que el que no tiene interés en crecer espiritualmente, en que todo eso se forme en nosotros y tenerlo, es porque es ciego espiritualmente. Entonces, mis hermanos, yo puedo seguir yendo a la iglesia, puedo seguir teniendo mi Biblia, leyendo mi Biblia, sirviendo en la iglesia, pero si no tengo interés en pasar metido con Dios para que Él me transforme, y pasan los años y sigo reaccionando igual, sigo molestándome igual por cualquier cosita que me dicen, si sigo criticando igual porque me cae mal, si estoy como una ampollita, eso quiere, si estoy en contiendas, si estoy todavía con esas envidias, esos celos amargos, con esa falta de perdón, mis hermanos, aunque tenga 30 años de estar en la iglesia y de ser cristiano, soy un niño espiritual. Estoy ciego, porque aquí dice que el que no tiene estas cosas es ciego, mis hermanos. Y el mejor ejemplo en la Biblia es Bartimeo. ¿Se recuerdan de Bartimeo? ¿Dónde estaba Bartimeo? ¿Cuál era la posición de Bartimeo? Estaba junto al camino. ¿Se recuerdan? ¿Cuántos se recuerdan de eso? Bartimeo estaba junto al camino. Póngame ahí, así rapidito, Marcos 10:46. Ahí lee usted también lo de Bartimeo, pero Marcos 10:46. Vea la posición de Bartimeo. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, Jesús y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, ¿quién? El ciego, estaba físicamente ciego, hijo de Timeo, estaba sentado, pero ¿dónde? Junto al camino, no en el camino,
Estaba, mire, junto al camino, pero no caminando. Estaba cerca de Jesús, pero no caminando con Jesús. Estaba oyendo de Jesús, pero no veía a Jesús. Esto se relaciona con la primera señal, ¿se recuerda? Estaba oyendo de Jesús. ¿Cuánto oye de Jesús usted cada semana? Bartimeo oía de Jesús, pero no lo veía. Mis hermanos, pero cuando él clamó y recibió la vista, Jesús le sanó la ceguera física y Jesús le dijo, vete. Aquí lo probó Jesús. Esto es algo poderoso. Lo que pasa es que Bartimeo sí oyó. A muchos Jesús les hace un milagro y no oyen lo que Jesús les dice. Jesús lo probó, le dio la vista y Bartimeo vio. Ahora vete, agarra tu camino. Pero quiso Bartimeo y Jesús le dijo, mira, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. Le dice, y enseguida recobró la vista. ¿Y qué hizo Bartimeo? Y seguía a Jesús, ya no junto al camino, que es donde las aves roban la palabra, de la parábola del sembrador, sino seguía a Jesús en el camino. Mis hermanos, tener ojos espirituales abiertos, ser sano de la ceguera espiritual, siempre nos va a impulsar a seguir a Jesús en el camino de regreso a casa del Padre. Siempre. La ceguera espiritual me deja junto al camino, acomodado, disfrutando de muchas cosas. Pero al que el Señor le abre los ojos espirituales, se va a levantar y va a empezar a seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque voy a ver las pisadas de Jesús. Voy a ver sus huellas y las voy a seguir, porque voy a tener ojos espirituales abiertos. Amén. Entonces, póngase de pie y vamos a recapitular las 5 cosas. Si usted me las va a decir, por favor. Señal número 1 de ceguera espiritual, ¿cuál es? No ver a Cristo en las Escrituras, no tener revelación de Cristo, principalmente en el Antiguo Testamento. Señal número 2, menospreciar o que me parezca ridículo las manifestaciones y las demostraciones del Espíritu Santo. Señal número 3, el enfoque a la prosperidad material únicamente. Aclaro, únicamente, ¿sí? Únicamente. Señal número 4, motivos equivocados para servir. Ya sea ser irresponsable, sin interés, mediocre o afanado porque quiero esto, quiero lo otro, buscando ya las posición, fama, lucro y tantas cosas. Las dos son terribles, ¿sí? Los dos lados son terribles. Por eso Jesús dijo, María tomó la mejor parte. Y la 5ª señal, falta de interés en crecer espiritualmente. Es por eso que hoy en las enseñanzas de crecimiento espiritual le parecen aburridas, no las entiende porque está ciego espiritualmente. Es por eso que siempre, y no olviden mis hermanos, y ustedes que Dios no sé dónde los tendrá dentro de unos años, enseñando el camino, recuerden eso, siempre hay que insistir en que las personas reciban espíritu de sabiduría y de revelación, que reciban vista espiritual, porque si no podemos gastar saliva y saliva enseñándoles del crecimiento espiritual y no van a ver, solo van a hacer así, pero no están viendo nada, no están entendiendo nada, porque hay ceguera espiritual. Y al final terminan diciendo, eso es una locura, eso no es así, ¿no? Y se llevan por otro lado. Todo esto para que yo tenga 2 cosas principalmente. Sepa quién tengo que seguir, a quién voy a seguir, cómo voy a guiar a los que Dios me confía. Porque no quiero ser un ciego, guía de ciegos, ni tampoco quiero ser un ciego guiado por otro ciego. Y aquí al que venga el guante que se lo plante. Pero hay que salvar nuestro pellejo, ¿sí? Hay que salvar nuestro pellejo. Cada quien ore, cada quien le pida al Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre nos va a guiar a toda verdad. Padre, gracias por hablarnos. Gracias por revelarnos estas cosas. Señor Dios, con todo este diagnóstico, es evidente, Padre, que tenemos problema. No tenemos, Padre, idea de cuánta ceguera espiritual tenemos. Señor Dios nuestro, te suplicamos misericordia, te suplicamos perdón por todo lo que hemos vivido en ceguera espiritual.
con todas estas manifestaciones que hoy tú nos has puesto, Señor, sobre la mesa. Señor nuestro, reconocemos nuestra necesidad de ti, nuestra necesidad que nos abras el entendimiento, así como lo hiciste con tus discípulos, Señor Jesús. Así te suplicamos que lo hagas con nosotros en esta hora. Ábrenos el entendimiento. Danos ojos para verte. Danos ojos para ver el camino por donde debemos de andar. Danos ojos para ver tus pisadas, Señor Jesús, para ver tus huellas y poderlas seguir, sabiendo que tus huellas nos llevan al Padre. Danos oídos para oírte también, Señor Dios Santo. Danos oídos sensibles a tu voz, a la voz de tu Espíritu. Ayúdanos, Señor, a oír, a conocer tu voz, y tu voz sea familiar, grandemente familiar para cada uno de nosotros. Sálvanos, Cristo, de toda la ceguera espiritual que tenemos. Sánanos, te suplicamos, de la manera en que a ti te plazca hacerlo. Te rogamos, te suplicamos sanidad de toda ceguera espiritual. Danos ojos, Señor, para verte en las Escrituras, en cada palabra, en cada jota, en cada tilde en la palabra, que podamos verte, Señor, Señor Jesús, Cristo Jesús, y que podamos vernos a nosotros mismos como en un espejo, para poder saber qué necesitamos que hagas en nosotros, que en nosotros es contrario a ti, y poder orar, podernos arrepentir, y tú puedas liberarnos, sanarnos, transformarnos, restaurarnos a tu imagen. Gracias, Señor, por enseñarnos. No queremos seguir siendo ciegos, Señor. Queremos ser hijos tuyos, con ojos espirituales abiertos, con entendimiento iluminado, conocedores, sabios, entendidos en tu voluntad para cada uno de nosotros, Padre, con sabiduría, con inteligencia espiritual. Te suplicamos, Padre, haznos abundar en sabiduría y en inteligencia espiritual. Sánanos de toda la sabiduría terrenal, animal y diabólica que dice en Santiago, que se manifiesta con contiendas, con envidias, con celos. Y en lugar de ello, llénanos, cólmanos con tu sabiduría divina, con tu inteligencia, con tu conocimiento y tu prudencia, Señor nuestro y Padre nuestro. Padre, gracias por esta oportunidad que nos das de poder recibir vista espiritual, y nuestra vida empiece a cambiar y nos enfoquemos, que el tiempo que nos queda de estar en esta tierra, Padre, vivamos, existamos y vivamos y nos enfoquemos en tus propósitos, en tu voluntad, Padre. Que ya no sigamos buscando cada uno lo suyo propio, sino lo que es de Cristo, Padre eterno. Gracias, Padre, por hablarnos, por enseñarnos, y gracias porque tu palabra prospera en nosotros. Usted diga conmigo: la palabra de Jehová prospera en mí, se hace vida en mí, y yo doy mucho, mucho fruto, y ese fruto permanece para gloria de Jehová. Gracias, Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Toda la gloria y la honra se la damos al Señor Jesucristo. Dele gloria.